Muy buenas noches. Han pasado 48 horas de la jornada electoral. Estamos en el momento que tenemos que leer con mucho cuidado qué nos dicen estos datos electorales. ¿Qué dice esta magnitud del triunfo, no solo del que será el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, sino la dimensión nacional que tiene el voto expresado? ¿Cómo podemos leer las razones, las causas, las motivaciones? ¿Cómo evitar pensamientos lineales que asumen que todo se debe a una causa y que todo tendrá un sentido? Es muy importante que hagamos un diagnóstico y que leamos con mucho cuidado el resultado electoral. Por eso me da mucho gusto y le agradezco enormemente a una amiga que admiro, que leo, que sigo y que muchos de ustedes conocen, Jacqueline Pechard, para que me ayude a tratar de comprender lo que está pasando. Antes de iniciar el programa, me gustaría que vieran el reportaje que elaboró Canal 11. Han ocurrido las elecciones más grandes de la historia de nuestro país. Con ello, se ha dado inicio al periodo de transición donde el nuevo presidente está obligado a promover un amplio diálogo de Estado para definir un programa de gobierno incluyente en donde se redefinan las prioridades a nivel nacional. Uno de los primeros retos que debe superar el presidente electo es el de resolver los problemas que llevan años corroyendo nuestra democracia, dígase la corrupción, la impunidad, la desigualdad y la violencia y crimen exacerbados. Aunado a ello, el nuevo presidente debe ser capaz de construir un nuevo modelo de desarrollo sostenible, donde la democracia pueda germinar y consolidarse gracias a la existencia de liderazgos auténticamente demócratas de la mano de una ciudadanía activa. Sin embargo, en México, la ciudadanía se encuentra muy distanciada de su estructura de gobierno. El informe Latinobarómetro 2017 muestra que México es el país que menos respaldo ciudadano tiene para con su democracia. Solo el 18% de la población se siente satisfecha con la democracia actual y el 90% de la población considera que la atención del gobierno se enfoca solo a unos cuantos grupos poderosos. Urge entender que México puede volver a crecer con equidad desde un nuevo estilo de desarrollo. Podemos revertir los efectos del cambio climático y proteger la biodiversidad. Podemos erradicar el trabajo infantil y construir una nueva política de desarrollo centrada en el trabajo digno. Además, podemos recuperar la paz. Empero lograrlo necesita diálogo, tolerancia y verdad. Así es, Jacqueline. Finalmente, este reportaje que elaboramos en México Social, pues muestra una idea de lo que esperamos que pase, que suceda. Y pongo en tensión porque esto implica también un debate y un diálogo. Pero déjame entrar desde el principio. Una vez habido los resultados, tú y yo y muchos hemos visto esta, digamos, tensión. Por una parte hay una gran mayoría que finalmente se siente representada por el resultado. Pero hay unas importantes minorías que están asustadas, azoradas. Realmente desde comentarios que sorprenden porque son de un simplismo que implica algunos cambios radicales, cuando lo que yo he observado desde la campaña, pero sobre todo en el primer discurso de Andrés Manuel López Obrador, es una continuidad en ciertos elementos, la política económica, ¿no? Y la gente lo ha reiterado. Pero aún así existe, yo diría que hasta azoro. Pero déjame primero preguntarte, ¿cuál es tu primera lectura a estos datos? O sea, ¿cómo podríamos empezar a leerlos? Y gracias por estar nuevamente aquí. Al contrario, Mario Luis, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo creo que lo primero que hay que ver es que llegamos a estas elecciones casi como si no hubieran pasado elecciones previas, sobre todo en lo que tiene que ver con confianza en que las autoridades electorales iban a contar el voto y que el voto iba a servir para lo que debe de ser. Es decir, casi parece que cada 6 años tuviéramos otra vez que recorrer estos temores, estas desconfianzas de que la autoridad está vendida, de que se roban los votos. Y de nueva cuenta, creo que una cosa importante es reconocer que tenemos un sistema electoral robusto, que está basado en la participación de los ciudadanos y que algo que a mí me llama la atención es, por ejemplo, que López Obrador el día de la elección, en donde
ya él es el triunfador, no hace un reconocimiento del 1.400.000 gentes en las casillas dando su tiempo para que el voto Sí, se sorprendió que hizo contara bien. reconocimiento a los medios de comunicación, A incluso los a las medios, redes, exacto, a al las gobierno redes. federal, al presidente, pero omitió mencionar que esto se pudo realizar por una organización, estructura ciudadana y por una enorme capacidad. Se dice fácil instalar 156,000 casillas, Así tener es. más de 1 millón de representantes, bueno, de gente que estuvo contando votos, organizando Y que fue las mesas. capacitada para que Sí, supieran, esa es ¿no? una Para omisión armar las importante a actas. señalar desde ahorita. Y desde ahorita yo creo que eso es, pues, la verdad es que lo que ayuda siempre a la confianza en las instituciones son los resultados, ¿no? Claro. Entonces, el resultado contundente, este alud a favor de López Obrador, pues eso ayuda, obviamente, ¿no? Sí, Porque claro. pues no deja ningún lugar a dudas, pues sí hay casi 30 puntos de diferencia con el segundo lugar, ¿no? Ujú. Pero lo que sí creo yo es que tenemos que volver a ver que son instituciones, las instituciones electorales, particularmente el INE, que vuelve a dar cuenta de que se respeta la voluntad de manera escrupulosa, con incidentes aquí y allá. Pues sí, en algún lugar se robaron unas urnas, en otros lugares pues hubo hasta incluso como 4 muertos. O sea, sí hay incidentes, pero en realidad la gente se siente que está representada en los resultados electorales y que tenemos una sólida institucionalidad electoral. Que se manifiesta en esta realidad de que al final de la jornada, a las pocas horas, hay afuera una pancarta que dice los resultados de esta casilla y más aún, hay funcionarios de la casilla, los que estuvieron, los ciudadanos, que reivindican con orgullo y con enorme, yo diría, autoridad moral. No, nosotros sí contamos, nosotros sí verificamos, nosotros sí vimos que la famosa, rumor perverso del crayón y de la pluma, o la discusión sobre, nuevamente, la tinta, que es una discusión histórica, no, sí Histórica. funcionó. Pero déjame ir un paso atrás, porque creo que es importante, a 48 horas, no debemos, y en su momento habrá que hacer un análisis crítico, la campaña en general también tuvo elementos que hay que ser muy críticos, una autocrítica, ¿no? Del proceso en su conjunto, que tuvo este momento estelar, lo puedo llamar así. Así es. Pero sí hay elementos, y me gustaría tu opinión, sobre la campaña en su conjunto. Así es. Bueno, yo creo que la campaña pues nos mostró, contó para muchas cosas, sirvió para que viéramos, en primerísimo lugar, creo que para que viéramos que la gente está enojada con la situación que priva en el país, está en una, digamos, realmente tiene una crítica muy fuerte a los gobiernos por la parte de la inseguridad, de la violencia, también por la parte de la corrupción, ¿no? Pero que sí el ánimo que fue, yo creo que estas elecciones fueron elecciones en donde realmente las emociones, o sea, más que el cálculo racional de si voy a votar por A porque va a ser tal tipo de gobierno, fueron realmente resortes emocionales que tienen mucho que ver con, pues, con el desencanto con la democracia, lo que decían que muestra Latinobarómetro, pero yo creo que sí, sobre todo, pues había una idea de un voto de castigo, de castigar a los gobernantes a los que se les identifica como los responsables de la situación que vivimos. Pero creo que más allá de eso, las campañas también sirvieron para ver cosas positivas y cosas negativas del propio electorado, de los ciudadanos. Digamos, los ciudadanos creo que estuvieron mucho más participativos, y eso lo vemos en los niveles de participación. Fíjate que aunque la participación en estas elecciones fue del 63%, igualito que hace 6 años, ahora teníamos un padrón, una lista nominal de 10 millones más. Así Entonces, es. aunque el porcentaje son 63%, ya tenemos 10 millones más de personas que estuvieron. Entonces había un ánimo, una gana de participar, una gana de demostrar las opiniones o las posiciones de la gente. Eso yo creo que es una parte muy positiva. Pero también hay lo novedoso en estas campañas, pues es la irrupción de las redes sociales, ¿no? Y yo digo que las redes sociales para bien y para mal. Para bien en cuanto a que la gente, pues, y sobre todo los jóvenes, muy rápidamente tienen información, comentan, dan sus opiniones, pero al mismo tiempo las redes fueron
el caldo de cultivo para las noticias falsas, Rumores para las infundados. campañas negras, rumores infundados, es decir, toda la campaña que hubo en contra de Andrés Manuel o a favor, digamos. Y en contra del mismo INE y sus Y en estructuras, contra o sea, del porque INE. también hubo un proceso de descalificar desde antemano, lo que tú decías al principio, de que nuevamente iba a haber un fraude y que se estaba manipulando acá ya, o sea, que nos deja como lección que no podemos dar por sentada que la población en general, pese al resultado, tiene una confianza absoluta. Habrá que estar construyendo desde hoy nuevamente el proceso electoral. Nuevamente. Hay que tomar nota de esos sentimientos Sí, que no por ser infundados o así no, es. son legítimos. Claro. Habla de que hay que hacer una pedagogía electoral, dejamos Ándale, usar esa palabra. exactamente. Pero fíjate que también las campañas nos sirvieron para ver a los actores políticos, ¿no? Para ver los partidos, a los propios candidatos. Lo que tuvimos de novedad fueron estos 3 grandes debates presidenciales, Sí. ¿no? Que lograron tener una dinámica distinta, más ágil, y que no hubo un espacio para, yo diría, como para la propuesta racional, si quieres, para qué es lo que usted propone para enfrentar la corrupción o qué es lo que usted propone para enfrentar la desigualdad o la violencia. O sea, tenemos un diagnóstico claro de cuáles son los males que aquejan a nuestro país, ¿no? Los Así más es. graves. Y sin embargo, esta campaña no sirvió para que nosotros, los ciudadanos, pudiéramos contrastar las distintas propuestas No fueron concretas, debates, ¿no? fueron más bien estas expresiones. Déjame terminar este segmento con una pregunta, lo comentábamos antes de entrar al programa. Yo realmente cuando vi la lista, me enfrenté digamos, a las boletas, había muchos nombres que no conocía. O sea, no ubicaba quiénes eran de ningún partido, o sea, pues eran muy pocos los que yo ubicaba. Y creo que esto fue algo general. Mucha gente votó por aquellas siglas que expresaban el descontento, su sensación, pero no porque conocían, o no porque hubieran ubicado, es. o no porque reconocieran una trayectoria de vida política, ciudadana, etcétera. Hay mucha gente que está ahí hoy con representaciones en las cámaras locales, federales, etcétera, pues que no es porque hayan acreditado ideas, posicionamiento, es simplemente porque se beneficiaron de estar amparados por pues por banderas, Por por banderas. colores, pues que los llevó, aun cuando algunos de ellos pues son de dudosa digamos, moralidad pública. Así es. Bueno, yo creo que lo que vimos en esta elección es un replanteamiento o si quieres tú una reformulación o reconstrucción de nuestro sistema de partidos. Es decir, después de la transición, digamos, a partir de 1997, tuvimos 3 grandes partidos que recogían el 90% de los votos ciudadanos. Entonces tenías 3 identidades partidarias, a lo mejor no muy fuertemente doctrinarias, pero sí tenías 3 identidades y otras más pequeñas. Y a partir de 2015, en que irrumpió Morena, se empezó a resquebrajar ese tripartidismo. Pero en esta es una pulverización de lo que teníamos esos 3 grandes De partidos. identidades, ¿no? O sea, de identidades, ¿no? Porque sí son identidades. Y ahora tenemos un partido muy fuerte, casi dominante. Si lo juntas con sus aliados, pues sí puede tener la mayoría, casi la mayoría calificada, ¿no? déjame ver un corte y regresamos a este punto, porque algunos han dicho que más que partido es un movimiento. Así es. Y esta es una dualidad de conceptos, ¿no? Que es importante tener muy claro, porque todos los partidos son en esencia movimientos también con una identidad, pero tienen estructuras partidistas que logran, a través de sus documentos básicos, expresar pues, una visión del país, una idea del qué hacer. Y hoy nos enfrentamos a esta confusión, sensación de que no sabemos realmente cuál es la posición política, doctrinaria de los 3 grandes partidos. Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando sobre qué debemos empezar a discutir, dialogar sobre los resultados de la elección, cómo debemos evitar el pensamiento lineal y absoluto que da por sentado que esto expresa A, B, C, cuando lo que tenemos atrás es una enorme complejidad que obviamente se matiza cuando vemos esta figura de república ahora
pintada toda en el color de Morena y con algunos puntos, creo que 2 o 3, de PAN y el Movimiento Ciudadano. Pero el resto pareciera ser que el país se vuelve políticamente homogéneo. Creo que esa idea o esa visión hay que enfrentarla. Vamos a un corte. Sí, porque de pronto... Jacqueline, nos quedábamos en el último corte con esta reflexión de que algunos sostienen que Morena es un movimiento más que un partido y que tiene que transitar a partido. Lo que sí es claro es que es el único de los partidos que hoy tiene un liderazgo. Los demás están a disputa o en la búsqueda de liderazgos incluso, ¿no? La realidad es que hoy el único partido nacional que tiene un liderazgo claro, que además es presidente de la República, es Morena. Pero, ¿cómo ves esta discusión? ¿Es relevante si es movimiento o partido? ¿Cómo interpretar esta reflexión que algunos analistas están haciendo? Pues yo creo que sí es relevante. Incluso hay quienes dicen que Andrés Manuel ya convirtió el movimiento en partido. ¿Y en qué momento lo convirtió en partido? Pues en el momento en que incorporó a una serie de candidatos, ¿no?, que vienen de muy distintas partes. Hay de chile y de manteca. Unos vienen del PRD, otros vienen del PAN, otros vienen, ¿no?, del PRI, por supuesto, del PS. Entonces es una mezcolanza que tú dices, pues no es un partido en el sentido estricto, es decir, que suma voluntades, pero alrededor de un gran proyecto, ¿no?, de un proyecto de nación, de Estado. Acá el proyecto es una persona. Ese es el proyecto de Morena, por eso es más un movimiento, pero también es cierto que muy pronto va a tener que hacerse partido, va a tener que tener estructuras, va a tener que tener cuadros dirigentes y pues eso es algo que nosotros no sabemos cómo va a ser frente a esta diversidad de componentes que tienen, ¿no? Entonces, cuando uno ve quién era su candidato a las alcaldías en la Ciudad de México, sus candidatos, pues no, realmente no tenían mucho que ver con el discurso mismo de Andrés Manuel, ni con la trayectoria personal, con su trayectoria, con la idea de, digamos, por ejemplo, la idea de honestidad, de un hombre austero, que es algo que él reivindica, ¿no? Coherencia que y tú dices, sostiene Andrés Manuel. ¿Y cómo tiene esos candidatos? Pues porque, claro, tuvo que sumar para armar, porque para una elección tan masiva como esta, necesitabas pues armar cierta estructura. Entonces sí es cierto que hay una cierta estructura, pero que no tiene lo que tiene un partido, que son estos cuadros dirigentes, cuadros medios, ¿no?, que tienen distintos tipos de funciones dentro del partido. Comparten una visión, una idea. O sea, a mí sí me sorprende de que en el pragmatismo electoral, lo puedo entender, ¿no?, incorporan a alguien más por su peso, probablemente electoral propio, o más porque comparte el rechazo a lo que está, llámese lo que está, que porque sea una trayectoria de vida o porque sea una experiencia probada administrativa. Entonces tienes gente que llega bajo la ola, el manto de Morena, gente que sabemos que tienen historias cuestionables. Muy cuestionables. Pero lo que hay que evitar es que, y ojalá sea parte del partido, es que estas personas, si alguna vez tuvieron o tienen antecedentes de cierto tipo que sean cuestionables, pues que ahora el partido Morena exija un comportamiento, porque no podemos pensar tampoco que por haber ganado por Morena ya todos comparten pues lo esencial, ¿no? Esta realidad de la autoridad moral que sostiene no mentir, no robar, no traicionar, digamos, estas tres grandes posiciones personales y identitarias de Andrés Manuel. Pues a mí me gustaría que muchos de los que están hoy, lo acompañan, pues hicieran esta convicción. Así es. Y creo que... Y no tienes una estructura de partido como para que, digamos, primero, como para que se vaya perfilando la agenda. ¿Cuál es la agenda de Morena? Pues sabemos algo de la agenda de Andrés Manuel, pero de Morena como partido en los distintos lugares donde va a gobernar, no solamente va a gobernar la presidencia, digamos, no solamente el ámbito federal, y los distintos estados tienen, tú lo sabes muy bien, problemáticas muy distintas, no es lo mismo el sur que el centro que el norte, y eso de quién lo está trabajando, de dónde. Entonces, yo lo que veo es que este movimiento sumó de
todas las distintas, y quizá lo que fue si quieres tú, el punto de atracción fue estar en contra, digamos, del régimen o en contra Pues de la incluso clase en política. contra de algo, de alguien. A veces esta idea del régimen, no, hay cosas muy puntuales, de enconos Así a es. nivel locales que se expresaron. Yo sostengo que, digamos, las distintas morenas que existan en cada entidad, pues no es lo mismo el Morena de Coahuila y Morena de la Ciudad de México o de Iztapalapa, en fin. Así es. Y yo creo que hay un trabajo mayor ahí de reflexión, porque nuevamente Así es. asumir que este país pintado del color de Morena, como fue, Todo va a armar como va a está caminar como articulado, ¿no? maquinita, no. Y en ese No. sentido, hoy nos Pero aman. sí es un liderazgo muy personalista, Sí, ¿no? sí, sin duda. Que un partido que se llame a sí mismo partido, pues puede nacer con un liderazgo personalista, pero tiene que transitar hacia que la persona no sea la clave del partido, ¿no? Es decir, a que Digamos que esté es o uno no de los esté, grandes retos es uno de los grandes que el retos, ¿no? presidente Andrés Manuel, líder del movimiento Morena, líder del partido, va a tener que deslindar claramente esas identidades Así es. para Y va a privilegiar tener que trabajar con una, otros. pero además trabajar todo. Y en ese sentido, hoy nos amanecimos con esta figura en los periódicos en que de pronto vemos que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, nuevamente, en esta manera de presentarlo, ¿no? El color morena es apabullante y ves las fracciones donde están los antes grandes partidos, ¿no? El PAN, el PRD, el PRI y el surgimiento de los que llamábamos pequeños, que ya tienen el tamaño de los hoy grandes pequeños que se quedaron. Grandes pequeños, ¿Sí? sí. ¿Cómo leer el Congreso? O sea, hay también una sensación de preocupación. Otros sostienen, ahora sí habrá toda la voluntad, como no pasó con Fox, ¿no? Que tenía más fragmentado, aunque yo sigo sosteniendo que el voto democrático que llevó a Fox fue probablemente una de las historias recientes del mayor desperdicio, porque pudo haber transformado y no, replicó la estructura de poder que existía. Pero este Congreso, esta primera fotografía, ¿cómo lees estas dos dimensiones? Algunos dicen toda la confianza para que pueda hacer y otros dicen cuidado, puede, y de hecho puede, transformar el marco jurídico con un elemento que me gustaría tu reflexión. Si algo también yo extrañé en toda la campaña de los tres grandes candidatos, pero también en estos primeros 48 horas, no hay una convicción del artículo primero constitucional de el Estado mexicano garantiza todos los derechos humanos. Es realmente, para mí, estridente, sorprendente la renuncia a mencionarlo, simplemente ignorarlo, con todo lo que implica que tú has trabajado, mucha gente ha sostenido que es el gran logro o el gran paradigma social, el gran paradigma de país que se hizo en 2011 y que parece de pronto que ni se menciona, ni se señala, se ignora. Pero empecemos por la parte fundamental. ¿Cómo leer las cámaras con estos colores que hoy nos ponen los periódicos? Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que es la primera vez que tenemos un gobierno unitario y esto quiere decir que es un gobierno que va a gobernar con mayoría absoluta, es decir, más del 50% en las dos cámaras, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir una gran responsabilidad para el titular del Ejecutivo en que va a poder impulsar las reformas, los proyectos, las políticas sociales, con un respaldo del Congreso prácticamente garantizado. Pero si nosotros vemos su respaldo con aquellos partidos que eran partidos que, acuérdate que hace 3 años el PT estuvo a punto de desaparecer, de perder su registro, y paradójicamente lo rescató el PRI. Es decir, con su mayoría en el Congreso, el PRI votó porque se le tomara en consideración la votación de una elección extraordinaria. Entonces, el PRI lo rescató y ahora se convierte en un partido que tiene más fuerza que el PRI en la Cámara de Diputados, ¿no? Entonces es una recomposición. Ahora, ¿quiénes son los del PT? ¿Qué sabemos del PT? ¿Cuál va a ser su agenda? Y el PES, que es un partido pues conformado por evangélicos, aunque no pueden ser confesionales, pero sabemos que tienen una agenda mucho más conservadora, ¿no? Entonces, digamos, sobre todo que Morena y que el PT. Entonces, ¿cómo van a conciliar eso? Y lo que tú decías, ¿por qué López Obrador no ha hecho un compromiso
con lo que hemos ido ganando, yo creo que en los últimos 10 años, que tiene que ver con poner en el centro no solo la defensa, sino la garantía de los derechos humanos, ¿no? Y de Así los es. derechos fundamentales. Él prácticamente de eso no habla. El día de la elección dijo que iba a respetar la diversidad sexual. A mí me llamó la atención y dice uno, pues, hombre, qué bien. Pero bueno, pero no hay una manifestación de otras cuestiones que tienen que ver más allá de la diversidad sexual, ¿no? Así es. Y que tienen que ver con el derecho de las mujeres, tienen que ver con, ¿no? Pues muchos derechos ciudadanos, más que la diversidad sexual, hay muchas otras diversidades, ¿no? Que tienen que, y que Andrés Manuel ha sido omiso en ese sentido, ¿no? Entonces, yo creo que con esta nueva composición del Congreso, pues tienen una, digamos, a mí lo que me preocupa es que Morena vaya a ser un pararrayos que vaya sumando a los partidos que quedaron muy Que pequeños. puede pasar, ¿no? sí. Algo como lo que hacía el PRI antes, ¿no? En ese PRI del siglo pasado, Así en es. que todos cabían. Todos cabían. Las visiones más extremas, Así es. digamos, personales, morales, sociales, con un elemento que además sigue siendo una constante. En ese PRI del siglo pasado había mucha diversidad, pero todos acordaban que deja ponerlo en términos del lenguaje económico, los principios macroeconómicos, eso no estaba en la No, discusión. la discusión. Y nuevamente tenemos este mismo discurso. Habrá un compromiso digamos, de mantener los equilibrios macroeconómicos, pero alrededor de eso hay una diversidad y una diferencia que no sabemos. Déjame rescatar, antes de enseñar el corte, del primer discurso, que ya sabemos que va a ser el presidente electo, el presidente a partir del 1 de diciembre. Rescato dos menciones. Una, el mensaje de reconciliación, el reconocimiento a los otros actores políticos, digamos, Mid y Anaya, al presidente. Subrayo como tú la omisión a reivindicar la democracia electoral que está sintetizada en el INE. Pero después, tercer párrafo dice, no será una dictadura. A mí me agradó, me sorprendió en estas búsqueda de un lenguaje que dé conciencia qué están pensando, ¿no? Qué bueno que dijo, porque sin saber la composición de las cámaras, sabemos que puede haber un gobierno unitario con todo el poder de transformar el marco legislativo que hoy tenemos, incluso que puede llevar a retrocesos. Qué bueno que dice que va a haber un proceso de escucha o de diálogo. Sí, consulta. Consulta. Y lo otro, diversidad sexual, que obviamente muchos hemos señalado que era indicativo de no reconocer la enorme pluralidad, diversidad, diferencia de nuestro país. Y por eso, creo que por eso lo mencionó. Déjame un corte y regresamos, porque me gustaría, tú has estado en muchas agendas, hay toda una agenda de transformaciones jurídicas. Ojalá esta fuerza unitaria en las cámaras del presidente logre avanzar en estas agendas. Me gustaría que, si pudiéramos mandarle una solicitud al Congreso que llega y al presidente que estará, de cuáles son las agendas que deberían ser resueltas por el Congreso, ¿cuáles serían? Vamos a un corte y regresamos aquí a México Social. Jacqueline, me recordabas en el corte algo que también no se ha mencionado o se ha mencionado de una manera, digamos, a señalar. A mí me sorprendió que no se habla del Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia, cuando tenemos en puerta relevos que puede transformar la Corte y que le corresponderá al presidente, a la Cámara de Senadores, definir quiénes son los próximos. Y ahí está, digamos, el Tribunal Constitucional, como dicen los expertos. Entonces también hay, digamos, esta necesidad de señalar la urgencia, deja ponerlo así, de que el presidente electo cuanto antes nos dé un mensaje, qué opina, qué piensa, cuál es su posición, no con el Poder Legislativo, no con los gobernadores, que ya hemos oído que la que se ha presentado como presunta secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, está buscándolos, hablando con eso, lo cual me parece excelente y bienvenido, y creo que es parte de un proceso de transición, pero no ha habido ninguna mención clara
Y hay todos estos señalamientos en la campaña, y lo pongo en términos que en la campaña se dicen muchas cosas Así es. electorales, y espero que sea en esa dimensión, pero no ha habido mención al sistema de justicia penal, al Poder Judicial, a la Suprema Corte de Justicia. Y hay que señalar, una de las primeras decisiones de esta Cámara de Senadores y el presidente es resolver el asiento que se libera cuando el ministro Cosío deja la Suprema Corte de Justicia. Y también, ¿quién va a llegar? ¿Con qué perfil? ¿El perfil del PES? Muy conservador, o sea, contestatario a derechos, a diversidad, o una gente que haya tenido una carrera, digamos, jurídica que demuestra lo que queremos, ¿no? Convicción y compromiso por el artículo primero, para ponerlo así. ¿Cómo viste qué apunte podrías hacer sobre esta reflexión del Poder Yo Judicial? creo que hay una preocupación. Efectivamente, López Obrador no ha puesto un énfasis en el papel que juegan los jueces, el sistema judicial en general, ¿no? Sobre todo a partir del nuevo modelo de justicia y que tiene muchísimos huecos, como sabemos todos, sí, y que requiere pues, un apuntalamiento enorme. Pero lo que sí, en alguno de sus discursos de campaña dijo, la Corte no ha servido para nada. Pues, Y si algo hemos ganado con, ahora sí que la reforma al Poder Judicial de 94, es que tenemos una Suprema Corte que ha puesto el tema de los derechos en el centro, ¿no? sí. Y que ha habido definiciones incluso muy controversiales, lo sabemos, con relación a cómo defender el debido proceso, cómo defender los derechos de las personas, ¿no? Hasta el asunto de la marihuana, ¿no? El derecho a que la gente pueda libremente decidir si consume o no consume. Bueno, pues todas esas cosas son cosas novedosas en los últimos 10 años y no hay un pronunciamiento de López Obrador, salvo eso que dejó pasar por ahí. Entonces yo creo que ese es un tema que, hombre, que lo va a tener que... Digamos que es urgente que lo tomar. aborde y que fije Ha dicho posición. que va a tener una Guardia Nacional, que ya no va a tener el Estado Mayor Presidencial. Bueno, supongo que hay muchas cosas que se dicen en una campaña, Sí. ¿no? Y que tienen que ver con esto de darle cierta imagen a la gente de quién es el líder. Pero, y que le gusta a la gente, ¿no? Le gusta esa cosa que él diga, yo no necesito que Sí, tener yo no necesito el avión el presidencial, Estado, yo necesito ándale, los yo no pinos. necesito Y yo los lo pongo en pinos. términos de que hay un rechazo a a veces formas del Poder Ejecutivo que muchas veces rayan en lo, digamos, imperial, ¿no? O sea, no hay una modestia, no hay un recato, hay una exhibición Así es. excesiva, hay demasiada alfombra roja y demasiados templos. O sea, Demasiado. en ese sentido, creo que conectó Es muy bien algo porque la gente dice, conecta, no, sí es cierto, ahí no se necesitan esos aparatos Excesivo, de sí. mercadotecnia para transmitir una idea, ¿no? Y en ese sentido, bienvenido, y creo que como tú, muchas cosas son de la campaña y de su manera personal De ver las cosas. de ver las sí. cosas y querer gobernar. Pero déjame entrar a esa parte. Señala algunos de los temas que este Congreso, que se instala el 1 de septiembre, antes que el presidente, si podríamos hacerle un recuento a este Congreso, diputados y senadores, ¿cuáles son temas pendientes que están en las cámaras? Que necesitamos resoluciones y también decisiones del Ejecutivo. Tú has estado, y parte de nuestro afecto a ti es tu participación constante, ciudadana, en el INE, el IFAI, INAI, en el Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. O sea, y te ha permitido observar estos sistemas inconclusos con pedazos que no están y que no logran operar y que son grandes esfuerzos, ¿no? Pero que no logran, muchos de ellos, por faltas de definiciones legislativas. Así es. Entonces, haznos un recuento. ¿Cuáles sería para ti algunos de los puntos que el Congreso que se instala en septiembre debería poner en su agenda? Bueno, mira, yo creo que hay cosas a más mediano plazo, por ejemplo, pero hay cosas que son más inmediatas. Sí. Ahorita luego entro a las de mediano plazo si me da tiempo, pero las más inmediatas tienen que ver, él trae en el centro el tema de la corrupción. Y quizá de una manera bastante simplista, dice que eliminando la corrupción se resuelve la desigualdad, se resuelve la inseguridad. Incluso las violencias, ¿no? ¿No? Como que no fluye, no se va el dinero de las arcas públicas a los bolsillos individuales, entonces con eso yo voy a tener recursos y voy a resolver la desigualdad, la inseguridad y la violencia. Bueno, pues ahí hay cosas que obviamente tienen que ver con cómo
si está pensando en fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción, que es un sistema que está en construcción, ¿no? No hay claridad sobre lo del fiscal general, que hay muchísima presión para que el fiscal general no sea nombrado por el presidente, y él ha dicho que él lo va a nombrar, ¿no? Sí. Cuando hay mucha demanda de que sea alguien que surja de una convocatoria pública, de que por supuesto que va a participar el presidente y por supuesto el Senado, pero que no puede ser una designación. Y Que aunque puede ser jurídicamente sostenible, éticamente va a ser discutida. pues sí, sí es cierto, puede ser si no hay una reforma al artículo 102, ¿no? Así Como es. todos sabemos, pero hay un movimiento social muy fuerte. En contra. Y tú dices, ¿cómo ese movimiento social que viene de las entrañas de la sociedad civil, cómo es que él no se hace eco de eso que él Pongámoslo en lo más conecta positivo bien? que podamos por el momento. Que esperamos que en los próximos días, semanas, tiene tiempo, en esta transición, haya una señal. Es urgente en términos de recoger estas posiciones legítimas y que hacer un enfrentan esta posicionamiento. realidad. Si algo hemos tratado de hacer visible, que este presidencialismo vertical que ha gobernado el país desde el siglo XX requiere realmente abrirse al diálogo ciudadano para hacer realmente política pública, como diría nuestro amigo Merino. ¿no? Mauricio Pero Merino. fíjate que el presidente en los últimos 30 años ha ido perdiendo facultades, Sí. esa es la verdad, y en buena medida la pluralidad y la competencia hicieron que aquel presidente que Carpizo decía es un presidente omnímodo, que Krause decía, pues es un presidente imperial, pues tiene muchas facultades el presidente, pero tenía pues contrapesos en el Congreso, tenía contrapesos en el Poder Judicial y yo creo que de alguna manera contrapesos en los estados. Y tiene los contrapesos de los órganos autónomos. Y de los órganos Estos autónomos. 10 órganos autónomos que le han quitado facultades, Así que es. también es También importante le ha saber quitado, ¿no? si el presidente Andrés Manuel reconocerá que estos organismos autónomos le han quitado grandes responsabilidades al Ejecutivo Federal y las han concentrado en esta estructura nueva. Así es. Que pone en tensión. Tengo que ir a un corte y nos quedamos nuevamente sin llegar a esa agenda. Déjame ir al corte y regresamos para que nos des cuál es la agenda de corto plazo y de mediano plazo que necesitamos que el Congreso, el presidente Andrés Manuel, pues tenga en este diseño de gobierno, porque de hecho está diseñando su gobierno estos días, y que esperamos muchos de nosotros señales de que están considerando por lo menos el diálogo, la discusión, la reflexión. Sí, pues sí. Y no dar por sentado que... Ir armando la agenda. Así ¿no? es. Ya concreta y con puntos, ¿no? Claros y precisos. Vamos a un corte y regresamos aquí con Jacqueline Pechar. Jacqueline, nuevamente agradeciendo a Canal 11 porque me dicen que tenemos 12 minutos, lo cual para el último corte perfecto. nos da espacio para Muy bien. que nos delinees esta agenda, digamos, de temas que están inconclusos en las cámaras, pues que tiene atrapado esta construcción de muchos años, de mucha gente del Sistema Nacional Anticorrupción, del Sistema Nacional de Información y otros sistemas de transparencia que esto hacen todos. Hay muchas cosas que están ahí y que podríamos pensar que con esta mayoría que tiene, si hubiera una agenda, prioridades, pues podría, para el 1 de diciembre, haber tomado decisiones. ¿Cuáles serían algunos de esos puntos que a tu juicio son urgentes a poner en la agenda legislativa del próximo grupo parlamentario? Mira, una de las cosas que son muy importantes en el tema de tomando el asunto del combate a la corrupción, Sí. que es Su objetivo, prioridad, su centro de prioridad. pensar el país. Entonces yo digo, bueno, ¿dónde está su propuesta? Mira, desde que se planteó el Sistema Nacional Anticorrupción, se dijo, bueno, es una reforma constitucional que lo que quiere es hacer un sistema, es decir, que distintas partes que tienen alguna responsabilidad con el combate a la corrupción, con identificarla, investigarla o sancionarla o prevenirla, bueno, que todos esos trabajen coordinadamente. Y ya se han ido identificando ciertos puntos que son pues muy sensibles en el combate a la corrupción,
¿no? Y que tienen que ver, por ejemplo, con todo lo de compra pública, contratación de servicios, ¿no? Todo lo que salió así de manera explosiva con la estafa maestra, ¿no? Sí. Y que requiere de reformas legales en materia de ley de adquisiciones, ley de arrendamientos de servicios. Entonces, ahí hay una agenda de cerca de 20 reformas solamente en materia del Sistema Nacional Anticorrupción, ¿no? Y que tienen que ver con cuestiones que ya hemos identificado, que están diagnosticadas y que no hay mención alguna. Es que no hay un planteamiento de una política nacional de combate a la corrupción. Sí, hay ejemplo, un compromiso personal Así que es. sin duda no es menor, es mayor por la capacidad, digamos, mimética que pueda tener, pero no es suficiente. No, claro que no. O sea, está muy bien el ejemplo siempre es muy bienvenido, por supuesto, pero tú tienes que armar la manera como vas no solamente a castigar a los corruptos, sino sobre todo a prevenir las tramas de corrupción. Y de eso Andrés Manuel no ha hablado. Y hay otro tema ahí que tiene que ver con los procesos de nombramiento, ¿no? Tú sabes que todos los procesos de nombramiento, desde los consejeros electorales del INE, pasando por los comisionados del INAI o los propios integrantes del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que son magistrados, pues están pendientes porque no hay acuerdos respecto de procedimientos que la sociedad civil está reclamando, que sean procedimientos abiertos, auditables, vigilados por la sociedad. Es decir, ya hay temas puestos en la mesa que al final del gobierno actual pues no alcanzaron a procesarse, pero que hay cero pronunciamiento de un tema que es tan sensible para el próximo presidente, ¿no? Entonces, digo, él dijo en su plataforma, en la plataforma de Morena, que él iba a hacer las menores reformas legislativas posibles. Fíjate, que iba a hacer las menores reformas legislativas. No tiene un proyecto de reformas legislativas. Está bien. Y en buena medida tenía que ver con su propia, digamos, desconfianza con los legisladores. Pero ahora tiene una mayoría en el legislativo y entonces se le reviene, se le vuelca, se le revierte. A su responsabilidad. Exacto, una responsabilidad. Entonces está bien, él dice que él no va a ser dictador, pero tiene que aprovechar esa mayoría. No es solo un bono democrático como el de Fox, es la mayoría absoluta que tiene para poner los puntos sobre los temas que él... Y eso sería consistente con su compromiso. O sea, así es. Más allá del tema personal y su figura de barrer la escalera desde arriba hacia abajo, es darle cauce, resolver estas 20 reformas que permiten cerrar espacios, así es. digamos, construcciones que Así permiten, facilitan, promueven corrupción y que requiere un asunto estructural, institucional, no es solamente el tema personal. Ese sería, digamos, el más consistente y el más cercano que tiene que ver con su propia agenda, que su gente le acerque estas Así discusiones, reformas, debe estar muy trabajado. Y obviamente también pasa por la designación, que ya lo mencionaste, del fiscal anticorrupción, que también quedó atrapado. Del fiscal general anticorrupción, los magistrados, el futuro integrante de la Corte, y por ahí vienen otros, ¿no? Entonces sí. hay el año que entra relevos en otros órganos. Entonces, pues ahí tiene que haber un compromiso de López Obrador sobre si va a seguir con estos principios de parlamento abierto, de un parlamento que trabaja con la sociedad para poner los temas de agenda, es decir, en donde la agenda no solamente la pone el presidente, aunque tenga toda la fuerza, ¿no? En términos de transparencia, ¿qué cosas pendientes tienes ahí? ¿Se podría señalar? Las cosas de transparencia, digamos que en términos normativos están bastante armados. Lo que falta es la puesta en operación realmente. ¿Y esta puesta en operación es un tema de recursos, es un tema de voluntad política, es un tema...? Pues yo creo que es un tema de, si quieres tú, de poner en operación una reforma. La reforma en transparencia fue una reforma bastante complicada en términos de su traducción en políticas, y eso es lo que ha hecho que, o sea, lo primero era armar una gran plataforma de acceso a la información que se ha tardado 4 años en ir resolviendo cierta parte, ¿no?
Y después en pensar que todas las entidades que son sujetos obligados de transparencia en un estado o en la federación tienen las mismas capacidades institucionales y técnicas para poder tener las mismas responsabilidades en términos de transparencia, y no es así. ¿No? Sí, sí, hay una... No es lo mismo que tú vayas a Tlaxcala a que tú vayas con Hacienda, pues en términos de lo que le puedes exigir en cuanto a uso de recursos informáticos para transparentar, no es lo mismo que le puedes pedir a un estado pequeño, ¿no? Y lo menciono porque tú y yo tenemos la convicción que uno de los grandes instrumentos democráticos es la transparencia. Sí, así es. Ese es porque eso está dentro de una pregunta que quería hacerte, porque ¿quién va a ser el contrapeso, digamos, la oposición democrática que dialogue, que señale? Los partidos van a entrar en un proceso muy complicado de redefinir, yo diría que hasta su subsistencia, Así es. tal como quedaron, más allá de los grupos que quedaron en las cámaras. Yo veo muy difícil el proceso y largo, y eso va a hacer que no puedan articular, creo, una posición, digamos, leal, democrática al país y al presidente. Fuerte, ¿no? Y fuerte, ¿no? Que señale, que recuerde lo que tenemos, lo que se ha hecho, lo que falta por hacer. Y simplemente es un país que está en construcción permanente con grandes, sin duda, huecos. Entonces, ahí está el espacio, digamos, de cómo se construyen contrapesos a estas mayorías que, como hemos sostenido, no son lineales. No podemos sumar a todos los que están bajo hoy el color de Morena como, digamos, con las mismas variables, ¿no? y categorías, y pensando ajá, que ya todo se suma, que es un bloque unitario. No, hay grandes diferencias, grandes distancias, ¿no? Sí. entre muchos de los que hoy comparten, digamos, por lo menos el paraguas de Morena. el beneficio electoral de haber estado bajo estado. la oportunidad de Morena, porque yo creo que ahí hubo también mucho oportunismo. Se movieron porque veían que por ahí venía y les funcionó y quedaron muy bien, Así es. y de pronto transitaron de un color a otro sin mayor trámite más que su instinto personal. Sin costo alguno. Y el valoración política de Andrés Manuel y su grupo, que decían, bueno, nos da votos porque el tema, y es legítimo, era ganar. Así Sí, es. pero de ahí a pensar que todos tienen un manto de pureza porque ya están acá, espero que el partido Morena y sus dirigentes hagan estas reflexiones. Pero entonces la pregunta es, en una democracia se requiere una oposición, un contrapeso, alguien que esté señalando lo que falta por hacer, no lo que se puede hacer o no lo que unos quieren hacer. ¿Dónde está esa oposición? ¿Dónde están esos contrapesos? Pues yo creo que tú lo planteaste, ¿no? Son los órganos autónomos. Partes son órganos autónomos. O sea, buena parte, digamos, en el plano económico, ¿no? La Comisión Federal de Competencia, ¿no? El IFETEL, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Tiene que ser un muy fuerte contrapeso. El INAI, por supuesto, ¿no? En exigencia de transparencia. López Obrador habla mucho de combate a la corrupción, pero habla muy poco de transparencia. Sí. Él nunca fue, cuando fue jefe de gobierno de esta ciudad, nunca fue muy entusiasta de la transparencia, ¿no? Y es algo que yo creo que esta sociedad ya conquistó, ¿no? El derecho a saber y conocer qué y cómo gastan los recursos los gobiernos, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que López Obrador todavía tiene que poner su compromiso ahí, ¿no? ¿Y quiénes son los otros que van a ser los contrapesos? Pues las organizaciones de la sociedad civil, la academia, por supuesto, ¿no? La academia cada vez tiene un papel más fuerte en lo que tiene que ver con políticas públicas, ¿no? Cada vez hay más vertientes en la academia que no son solamente el conocimiento por el conocimiento, sino el conocimiento para armar políticas concretas. Y yo creo que esos son, y bueno, y los medios de comunicación, el periodismo de investigación, las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Que todavía son pocas. Sí, y concentradas en las grandes zonas metropolitanas. En las grandes zonas, el periodismo de investigación que es todavía muy incipiente, pero ahí es donde está la posibilidad de un fuerte contrapeso, ¿no? Porque ya nuestro sistema democrático exige que aun cuando sea un gobierno de mayoría, pues sí tenga contrapesos y tenga... O puesto así, porque es un gobierno de mayoría, exige
que haya contrapesos que permitan a esta mayoría, digamos, democrática, Sí, legislativa que tiene, que tenga idea que más allá de que pueden tener mayorías en los congresos locales, etcétera, tienen que darse cuenta de que no tienen, digamos, el mandato total universal del país. Sí, votaron por Andrés Manuel el 53%, Sí, sí, pero hay tiene un mandato, 47% que no votó. Así es. Y hay muchos que no pudieron dividido. votar por estas razones. Hay una enorme importancia de conocer, déjame preguntarte, el dialogar con todos, con un elemento que tampoco hemos oído, el conformar su Plan Nacional de Desarrollo. O sea, realmente que pongan papel y que realmente en esta ocasión sí haya una escucha y recuperar lo que sea, digamos, bueno, válido, legítimo, más allá que lo propongan otros o más allá que tenga una historia. También es un elemento importante saber si va a haber este esfuerzo de dialogar con la diversidad del país. Así es. Bueno, yo creo que va a tener que hacerlo. Lo que pasa es que sus prioridades han estado, fíjate, mucho más reactivas, más en contra de lo que hizo el gobierno actual, ¿no? O sea, en contra de las reformas estructurales, ¿no? Y él, más que decir cómo quiero que sea la reforma educativa, él dice, como fue, no la quiero, ¿no? Es decir, porque él dice, estuvo centrada en la evaluación de los maestros. Y dice, voy a someter a consulta la reforma energética, pero no nos dice exactamente hacia dónde, o sea, no tiene una idea, o cuando menos no la ha verbalizado. Entonces yo creo que esos asuntos que él ha puesto en la mesa y que los ha centrado más en un proceso de consulta y de conjuntar personas que sepan de la materia y traer de todas partes del mundo a gente que lo oriente, que está muy bien como procedimiento, pero tú dices, pero exactamente qué quieres. Y en ese sentido, déjame terminar el programa agradeciéndote mucho. Creo que es urgente que el presidente electo, como hemos insistido muchos, las columnas que Jacqueline produce en los periódicos nacionales, etcétera, y muchos otros, que es momento de escuchar con mucha atención todo lo que diga el presidente electo, porque reconocemos, hubo un discurso de campaña, hubo una historia de campaña, en el caso de él, que hay muchos señalamientos. Ahora debemos esperar, exigir, que el que nos habla va a ser el jefe del Estado mexicano. Así es. No solo presidente o digamos dirigente, o el que está encabezando el Ejecutivo Federal, no, es el jefe del Estado. Y hay muchos temas que exigimos, que queremos saber exactamente cuáles son los grandes trazos para que oriente a todos los que lo siguen y permita a todos los que pueden tener dudas discutir, dialogar, ver en qué comparten y dónde hay puntos a debatir, ¿no? Y en ese sentido, Jacqueline, te agradezco mucho que hayas venido aquí a Canal 11 y que a 48 horas hayas hecho ese enorme esfuerzo de juntos tratar de comprender, entender y poner la enorme importancia de reflexionar muy a fondo qué quiere decir este resultado electoral que habla, deja ponerlo en los temas más positivos, de que el país tiene una democracia electoral. Así es. Que ha puesto en evidencia que es el resultado de muchos años, de muchas generaciones, y que logra una alternancia y un triunfo de esta magnitud. Ahora falta construir la otra democracia, que es sin duda la democracia que finalmente se traduce en un estilo de vida que permita, como decimos en México Social, la garantía de todos los derechos. Veremos con mucha atención lo que diga no solo el presidente electo, sino todos los que tienen hoy una elección. Jacqueline, muchas gracias. Al contrario, siempre es un privilegio tenerte en el programa. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches.